les damos la más cordial bienvenida a esta charla que el día de hoy tendremos a bien escuchar, en la cual vamos a tener también la oportunidad de interactuar, de expresar algunas de las experiencias que muchas de ustedes y muchos de ustedes seguramente han tenido dentro de su escuela, dentro de las aulas, porque el tema que el día se va a abordar pues es algo cotidiano, es algo fundamental, y que como maestras y maestros, padres de familia que también el día de hoy nos acompañan, pues sabemos que es una temática cotidiana del día a día, y que seguramente el día de hoy de aquí nos vamos a llevar pues un nuevo paradigma de lo que es la crianza positiva, de lo que es la educación de los hijos, de lo que es el buen trato, y que seguramente en ocasiones nos damos cuenta de circunstancias o situaciones que viven los alumnos en casa, y que a veces también como maestros son temas que nos da miedo abordar, que nos da miedo tocar, porque a veces son delicados, pero que hoy nos vamos a llevar un pensamiento, un paradigma que nos va a ayudar mucho, y que también aquí hay gente muy capacitada que también el día de hoy nos va a ayudar mucho con esos temas. El día de hoy nos acompaña en este recinto mi compañera diputada Sonia Hernández Cayetano, que es la presidenta de la Comisión de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres, con quien hemos trabajado muy de la mano, porque su comisión y la Comisión de Educación van de la mano, hacen sinergia, porque la educación pues no puede ser sin las niñas y los niños y los jóvenes. Entonces coincidimos cotidianamente en muchos temas, y hemos hecho un buen trabajo colaborativo, un trabajo en equipo, y pues también sabemos que estamos convencidos que si trabajamos en equipo pues vamos a lograr grandes cosas. Entonces esa es la dinámica que hemos venido realizando aquí desde el Congreso del Estado: checar temáticas importantes que fortalezcan la educación, pero sobre todo el beneficio de las niñas, de los niños y de los adolescentes de nuestro Estado. Quiero también agradecer la presencia de quien el día de hoy será nuestra ponente, y que es una ponente de 10, es una persona capacitada, es una persona que se ha profesionalizado en muchos temas, pero este tema creo que ella lo domina muy bien, y que hoy nosotros nos vamos a dar cuenta de la importancia del por qué yo insistía tanto. Tienen que estar ahí en esa reunión, tienen que escuchar esa charla, porque se van a llevar, como les digo, un paradigma diferente, y que además me da mucho gusto que muchas maestras y maestros que están el día de hoy aquí también trajeron colectivos de padres de familia, de madres de familia, que también son pues clave en la educación de las niñas y los niños. Entonces, muchas gracias. Vamos a leer brevemente esta reseña de la maestra Laura Elena Jiménez Galván. Vamos a leer su currículum. Ella es licenciada en Comunicación por la Universidad de Colima, especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma del Occidente en Cali, Colombia, maestra en Educación y maestra en Género, Derecho y Proceso Penal. Premio Municipal de la Juventud Colima 2018 en el mérito en favor de los derechos humanos. Ex consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima e integrante del Consejo de Participación Social. Es diplomada en Estudios de Género y Comunicación
Educación Sexual Integral por la Secretaría de Salud y Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Trabajó como coordinadora del Centro de Asistencia, Resguardo y Atención a Personas Víctimas de Violencia del municipio de Colima. Actualmente es presidenta de Acción Afirmativa AC, donde promueve acciones para generar cambios culturales y estructurales a favor de la justicia social y la inclusión, desarrollando acciones para el 2022-2023 con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres, Mujeres y del Estado de Jalisco y el Instituto Colimense de las Mujeres. Forma parte del Consejo de Participación Social y de diversos ayuntamientos del Estado de Colima y Jalisco y Fondo de Semillas y en el INE mediante el Programa Nacional del Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de las organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias, maestra Laura Elena, por estar el día de hoy aquí. Le damos un aplauso. Quiero agradecer también, por aquí nos acompaña en el día de hoy la maestra Marta Faría Ríos, que viene en representación del maestro José Jaime Núñez, secretario general de la sección 39 del CENTE. Perdón, maestra, el subconsciente me engañó. De la sección 6 del CENTE. Y también nos acompaña la maestra Alejandra Uribe Jiménez, que viene en representación del maestro David Hernández Díaz, secretario general de la sección 39 del CENTE. También nos acompaña también la maestra por parte del DIF. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Jefas del sector, directoras, personal de la Secretaría de Educación que también por aquí nos acompaña. Muchas gracias a todas y a todos. Sean bienvenidos. Vamos a darle el uso de la voz brevemente a mi compañera Sonia Hernández para luego iniciar ya con esta charla. Hola, muy buenas tardes. Pues para no extendernos, ya yo creo que mi compañera Miriam ha dado un buen mensaje, agradecerle la invitación y sobre todo algo que ha dicho Miriam muy correcto. La unión ha hecho que hagamos muy buen trabajo y yo creo que de la mano con la sociedad y con todas las instituciones, con papás de familia y toda la ciudadanía, seguiremos avanzando legislativamente en beneficio de nuestra niñez, jóvenes y pues toda la ciudadanía que nos toca representar. Agradezco la invitación y pues enhorabuena, continuamos con este trabajo en conjunto y aquí seguiremos siempre para servirles. Y pues también muchísimas gracias a la ponente, que yo sé que nos dejará una muy buena experiencia y nos compartirá toda su sabiduría. Buenas tardes. Muchas gracias. Por aquí hacemos mención de otros compañeros que nos acompañan el día de hoy. El maestro Antonio Álvarez Pérez, que viene en representación del maestro Pascual Carvajal de la Secretaría de Educación. Muchas gracias, maestro. El maestro Gonzalo Ballesteros, que viene en representación del doctor Fabián Hernández de Media Superior. Muchas gracias. La maestra Paquita, que viene también por ahí en representación de la maestra Yola de nivel preescolar. Vamos a continuar con este tema importante porque sé que es larga la ponencia, bueno, no tan larga, pero queremos dar el uso de la voz también a ustedes para interactuar y escucharlos, ¿saben? Bien, buenas tardes, es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. La verdad me siento muy afortunada y muy honrada de contar con su
presencia y más porque son personas que tienen ya carrera en el tema de trabajo con la niñez y la adolescencia. Por lo tanto, no es que tampoco yo venga a cambiar modos, ni a adoctrinar, ni nada de esto. Es poner los temas vigentes sobre la agenda para poderlos platicar, para también saber qué dificultades hemos tenido en torno a nuestro acompañamiento que hemos tenido hacia las adolescencias, en el caso de quienes vienen de secundarias o tienen hijos en este nivel. Ya me tocó participar en algunas secundarias por aquí aún. Y quienes también trabajan con las infancias, en este caso con niños y niñas de preescolar y primaria. Entonces, bien, ese tema que queremos compartirles de parte de las diputadas y de parte de la servidora, que vengo de parte de la Asociación Civil Acción Afirmativa, es sobre el tema de crianza positiva. Lo podrán encontrar como crianza respetuosa, como crianza humanizada, como crianza consciente, disciplina positiva. Va a haber varias maneras de encontrarlo teóricamente o conceptualmente, pero todas tienen las mismas bases. ¿Sabes? Sobre eso vamos a trabajar. Y más porque es un tema de responsabilidad social. Es decir, puede que yo no sea maestro, maestra, educador o educadora. Es más, puede que ni siquiera tenga hijos o hijas. Y es más, ni siquiera pienso tenerlos. O no sé. Pero el simplemente hecho de vivir en una sociedad en donde hay niños y niñas y adolescentes, eso nos da un doble de responsabilidad ante su acompañamiento, ante su educación, ante su crianza. Entonces, me voy a permitir comenzar con los temas que tratamos. Por ahí voy a andar, yo creo que voy a andar moviéndome por acá para allá. Bien, los temas que hemos abordado y que hemos puesto como agenda desde la sociedad civil, en este caso desde la organización a la que pertenezco, y que lo impulsamos desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco, que es donde hemos encontrado desde la sociedad civil una política pública articuladora en el tema de crianza, ligado con temas de derechos sexuales y reproductivos de las infancias y las adolescencias, y por otro lado los temas de prevención de embarazo. Siempre un común denominador ha sido el tema de la crianza positiva, abarcándolo, digamos, desde dos vertientes. Una, los tipos y modalidades de violencia, y no hablo de física, psicológica, sexual, patrimonial, ese que vienen en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. También hay algunas que se comparten, pero vamos a hablar directamente con el tema de la niñez y la adolescencia. Y por otro lado, tenemos, bueno, les comparto algunas de los tipos y modalidades o de las cosas que abarcamos o que hablamos, es de la prevención de la violencia, las violencias digitales que también se tienen que poner sobre la agenda para legislar sobre las mismas, para prevenir sobre ellas y para sancionar y atender los casos, que es un tema que está en pañales, pese a que la tecnología ya tiene algunas décadas con nosotras y con nosotros. Está el tema del abuso sexual infantil, que también hay toda una política pública preventiva en temas de abuso sexual infantil, que no es lo mismo que acoso, ni que es lo mismo que el hostigamiento. El abuso se da cuando hay un estado de vulnerabilidad de la víctima, y en este caso es por grupo etario, porque son niñas, niños que están en un estado de riesgo. Entonces es donde se coloca el tema de abuso. También el trabajo infantil, que ayer fue el día del trabajo infantil precisamente. Y por otro lado, una crítica sobre los casos de violencia, hacia dónde llevarlos y qué hacer con ello. Eso tanto para mamás y papás como para personal docente o administrativo, directivo. ¿Hasta dónde intervengo yo? ¿Hasta dónde es mi responsabilidad? Mejor yo no me quiero meter porque esa comunidad está medio violenta, entonces no me quiero meter en broncas. Hablemos la verdad de las realidades que también existen y de los riesgos que existen en ser parte del magisterio ante casos de violencia que podemos encontrar contra un niño, una niña o un adolescente. Yo los voy a nombrar como NNA de ahora en adelante para que no sea tan largo. Entonces, y por otro lado tenemos la promoción de la crianza humanizada. Esa crianza que está basada en una perspectiva de derechos humanos, de niños, niñas y adolescentes. Y dirán, los derechos humanos les hemos tenido que poner apellidos, se supone que son humanos y que todas las personas somos seres humanos. ¿Y por qué poner derechos humanos de las mujeres, de las personas migrantes, de las personas con discapacidad, de las personas indígenas, de las personas descendientes, de las niñas, niños y los adolescentes? Pues porque históricamente
iguales para nivelar la situación, sobre todo de las niñas, que es el interés superior de esta nación. Los niños también, pero las niñas, por un tema de género, se colocan todavía como un asterisco, digamos, de una atención puntual que se debe seguir, porque además de tener la situación en la que vivan, es decir, hablamos de una intersección, quizá vienen de una comunidad de pobreza, indígenas o discapacidad, se les coloca el tema de género, que las posiciona en una situación de desventaja aún mayor que las niñas y los niños, que también tienen, ¿sí? Porque a pesar de ser una organización feminista, nada tiene que ver con estar peleadas por los hombres ni nada de eso. También sabemos que hay múltiples vulnerabilidades que viven los hombres, que incluso son los que más se mueren en este mundo. Los 70 feminicidios, póngale que 200 son hombres, ¿no? 300 asesinados y 70 asesinadas. Nada más, ¿quién mató a las mujeres? ¿Y quién mató a los hombres? Entonces, por eso el tema de las masculinidades desde una perspectiva de género se coloca en el centro de la crianza. Ver cómo estamos educando desde mi mirada de género a las niñas, a los niños, y desde sus derechos humanos. Ahora me pueden demandar, ahora resulta que me lo van a quitar, ahora va a llegar el DIF y se lo va a llevar, ¿no? Ahora el vato le tira las escopetas. Y podemos tener todo ese tipo de situaciones quizá dando vueltas en nuestra cabeza. Si ven ahí, dice promoción de crianza humanizada o crianza positiva, no dice promoción de crianza permisiva, ¿verdad? Que es muy diferente. ¿Sale? En los temas de crianza positiva, que vamos a ver, temas de igualdad entre mujeres y hombres y toda su diversidad, pero por un tema de análisis lo vamos a dividir entre mujeres y hombres, teniendo la conciencia que hay mujeres y hombres diversas, ¿verdad? Muy bien. Derechos humanos de niños y niñas, haciendo especial énfasis en derechos sexuales y reproductivos y los hábitos de cuidado. Estamos inculcando en ellas y en ellos desde la casa, desde la comunidad y desde las instituciones. Otro, bueno, el tema de crianza humanizada como tal y los temas de corresponsabilidad se colocan también al centro de la crianza positiva. Ahora, teniendo como ese margen, vamos a hablar sí como algunas claves, herramientas que nos sirvan para desarrollar este tipo de crianza, que estoy segura que la vivimos día con día, ¿verdad? Pero solamente poner algunas claves sobre la mesa. Pero sí me interesa que analicemos el tema de las violencias. ¿Por qué? Porque están presentes, porque están latentes, porque está hay una sobrecarga de ellas en la sociedad. Y es importante ponerlas sobre la mesa porque las violencias se aprenden. ¿Y dónde se aprenden? En la crianza, en la tele, en las canciones, en las escuelas, en la calle. No nacimos violentos, aprendimos a hacerlo. Si no te pegas, te pego 2 veces para que se te quite. Y empezamos a decir un montón de maldiciones hasta femeninas, lo vieja, lo nena, lo esto, lo marido, sí, podemos decir varias, pero ahorita recién no lo permite. ¿Verdad? Entonces, podemos ser agresivos para tener una cierta reacción a alguna situación que nos coloque en riesgo, pero la violencia no, la violencia se aprende. Bien, entonces, niñas, niños, adolescentes la sufren habitualmente y la mayoría de ellas, 70, 80%, es por parte de las personas que les cuidan, de las personas que son responsables de educarles, de las personas que son responsables de su crianza, en cualquiera de los ámbitos, bajo el pretexto de que hay que mejor una buena nalgada a tiempo que al rato me ande diciendo de cosas. Una bien colorada que bien descolorada. Hay muchas, ¿verdad? Vayan pensando en esta situación cultural que hemos aprendido de nuestras mamás, de nuestros papás, de la familia, de la calle. ¿Sale? La violencia como pretexto, en este caso para educar a una niña o un niño de bien, ¿verdad? ¿Qué es la violencia entonces contra las niñas, niños y adolescentes? Es una interrupción de la salud física y emocional. Es importante colocar la salud emocional al centro, porque puede que no le pegue, pero ese grito, ese golpe, esa humillación, ese golpe emocional duele muchísimo. Quienes han vivido situaciones de violencia desde chicos o chicas, o ya grandes con alguna pareja, con alguna amistad en la calle, saben lo doloroso que es un golpe emocional,
no es nada sencillo de tratar. Entonces, esto en la vida de una niña o de un niño puede estar causada por actos o por omisiones, puede que no se concrete y puede ser que solo sea la amenaza, pero la amenaza ya trae un daño emocional. Ahorita que venga el padre, vas a ver cómo te va a ir. Eso es una amenaza. Y yo digo, pues qué culpa tiene el padre, que la estructura lo ha obligado a no estar todo el día en la casa porque los trabajos no les dan permisos suficientes ni licencias para ser padres presentes. Y ahorita que venga, ¿alguna vez les han dicho eso? ¿O han dicho eso? Es importante reconocerlo. Levante la mano, ¿verdad? Sí. O desde bien el coco, bien, todas esas situaciones que van a causar un temor o un terror en ese niño o esa niña, puede ser entonces una amenaza o que realmente se ejecute la acción. Puede que no se ejecute, no llega a un tema de contacto físico, pero ¿qué tal el apachurrón que digas que ya me dio? ¿Qué tal el nervio? ¿O qué tal que veo a mi papá y lo veo con miedo en lugar de respeto? ¿No? Entonces, y además es por parte de personas que dicen amarme y que están cuidando de mi bienestar. Son las personas que me amenazan día con día. Es más, ¿cómo recibo las indicaciones? ¿Cuál es la práctica que yo tengo en el caso de que tengan hijos o hijas? Levanta, ponte el uniforme, váyate, vete a la escuela, vete, siéntate, traigo la tarea, y esta es la tarea y váyate. Y si quieres ir, primero debes terminar la tarea, ¿verdad? Y si no te comes todo, te lo vas a tener que comer porque si no, y luego, y duérmete, y así. Indicaciones cortas, sin contenido y sin medir en largo plazo. Lo que estoy viendo como educador entonces es la conducta y no la emoción de ese niño o esa niña. Y una conducta trae atrás un punto de sentimientos y emociones que me llevan a actuar de esa manera. Y yo todavía, como estoy en mi mundo conductista, conductual, bajo esa teoría de aprendizaje, pues yo premio o castigo. Y ya, no construyo. Entonces, vamos a ver que es por parte de esas personas y no solamente es una responsabilidad de la familia, es una responsabilidad de las estancias infantiles, de las escuelas, y dirán, hola, todavía también tenemos que bloquear como muchachos, están pidiendo la leche, están pidiendo la leche. Veo las elecciones ahora la voy a hacer de rehabilitadora. Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Verdad? Es parte de la educación integral del desarrollo de una niña, de un niño, de un adolescente. De los centros de salud, de los centros asistenciales, de la propia comunidad o de cualquier otro entorno de interacción donde esa persona se encuentre. ¿Sabes? Y hablo de persona porque a veces se nos olvida, y lo digo también a título personal, yo también soy mamá y también he estado frente al grupo, más o menos podemos conocer las necesidades. Y a veces puede que se nos olvide que sean personas, ¿verdad? Ese niño, pero ese niño o esa niña, pues es una persona. Y al ser una persona sujeta de derechos, adquiere un montón de situaciones legales y jurídicas que ahorita vamos a ver. Entonces, la Organización Mundial de la Salud prácticamente nos marca 5 tipos de violencia para que los podamos identificar rápidamente, sobre todo con temas de ejemplos. Uno, la física, golpes, que es lo más común que podríamos encontrar, pero también importa su intensidad y su duración. De una nalgada, o una cosa, darle una nalgada, otra molerte la golpes. Una cosa es que, ¿se acuerdan antes de borradorazo, maestro? Nomás cuídenme los ojos, ¿no? Era permitida por el Estado la violencia física, incluso en las instituciones públicas y por parte de servidores públicos, como es un maestro o una maestra. La duración, pellizcos, bofetadas, golpes con el cinturón a la chancla voladora, quemaduras de cigarro que llegan y están presentes en las familias, mutilaciones o depilaciones de cejas, de pestañas, de copetes, etc., que causan un daño emocional fuerte en la vida de una niña o de un niño, fracturas, patadas, ahogamiento, asfixia, incluso hasta envenenamiento. Y dirán, esto es una película de terror, no, sí pasa, o no pasa, en un centro de resguardo y por mínimo con quemaduras de cigarro llegaron por ahí. Psicológico o emocional, rechazo, aislar, aterrorizar, ignorar. Estamos hablando de los adultos, vete para allá. ¿Tú qué sabes? ¿Alguna vez dijeron eso? ¿O lo hemos dicho?
muchísimo porque pensamos que no tienen nada que decir. Ellos y ellas tienen mucho que decir de acuerdo a su grupo etario, a su madurez mental, a su capacidad cognitiva, vaya, ¿verdad? Pero claro que tienen que aportar. Que yo esté esperando que contesten lo que yo quiero, a lo mejor no. Pero eso no lo hace inferior. Lo hace un niño, una niña, una persona en desarrollo. Ahora, minimizar, presenciar episodios de violencia familiar también es violencia para un niño o una niña que se encuentra en una situación de violencia latente del espacio familiar. Por eso, ¿qué tiene que hacer el Estado? Véngase para acá, en lo que arreglamos y le restituimos sus derechos porque ya no está yendo a la escuela, porque ya está todo el tiempo en la calle, porque anda pidiendo comida a las vecinas o los vecinos van 3 días que no viene a la escuela y esto ya se vuelve algo constante. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues dar mi sara, luego a la Procuraduría, hija, quien sea, ¿verdad? En este caso la Procuraduría sexual, cualquier tipo de, incluso puede ser desde una mirada lasciva, o ya sea que sean sometidas en el propio domicilio en índoles sexuales o por parte de terceros o ajenos a la familia, que es lo más común, no los ajenos a la familia, ¿verdad? De hecho, 4.6 segundos hay una violación, una agresión sexual a una niña o a un niño en México. Entonces, trato negligente, es decir, nada de provisión o estándares mínimos de alimentación, vestido, atención médica, salud, seguridad o sus satisfacciones físicas y emocionales. Y por último tenemos los temas de explotación que tienen que ver con que realicen actividades ilícitas, que al trabajar ya es ilícito, al menos que ese trabajo tenga que ver con su maduración y su desarrollo. Por la Secretaría de Trabajo ya les haya dado una licencia para que puedan trabajar, pero en una edad permitida, sobre 14 años. Pero de ahí a estarlos viendo en la calle y pues que ya le compre mazapán porque se me apachurra el corazón, pues sí, se me va a apachurrar el corazón. Pero hay algo que está sucediendo ahí a vista de todas y de todos y algo tenemos que hacer. Comercio sexual, pornografía, etc. Entonces, el objetivo básico es que conozcamos que hay todo un espectro de violencias en las que puede vivir una niña, un niño, un adolescente, pero conocer que también existe la posibilidad de la crianza humanizada, de la disciplina positiva, que tiene 3 bases fundamentales, es como un tripié, ¿no? Si le quitas uno ya no se sostiene la cámara, si le queda uno pues ya se cayó. Lo mismo pasa con las claves que en este caso de la disciplina positiva o de la crianza humanizada o positiva. Uno es la libertad que tiene ese niño o esa niña. Entonces tiene la libertad de decirme lo que quiera, entonces es libertinaje, ya no le puedo decir nada, si quiere comer chetos diario, ya no le puedo decir que no. Pues sería negligente de tu parte si no dejas comer chetos todo el tiempo, ¿verdad? La libertad tiene que ver con la autonomía, con la independencia, con límites razonables que tiene ese niño o esa niña y que tiene a su ritmo, siempre. Pero que sepa que está basado en que tiene libertad de participar, de decidir, pero obviamente informada y obviamente acompañada, dependiendo de la edad que tenga. Por otro lado, tenemos también la dignidad. ¿Han escuchado hablar de la dignidad? ¿Ya han escuchado hablar de la dignidad? Oye, la pisoteó, me dijo sin dignidad. ¿Han escuchado hablar algo de dignidad? ¿Cómo que han escuchado hablar? A ver, maestra. ¿Alguna vez han sentido que la perdieron en algún momento? ¿Y cómo se siente? Como un vacío, como que algo te hace falta. Porque la dignidad está basada en el valor humano, es un principio básico de los derechos humanos, la dignidad. E incluso el tema del trabajo es derecho al trabajo digno. ¿Por qué digno? Porque mi trabajo va a servir como impulso de otras personas, no para matarlas, ¿verdad? Va a servir para mí, para mi desarrollo. En este caso, la dignidad es el valor que le vamos a dar a ese niño o esa niña, siempre desde el marco de sus derechos como ser humano. Por otro lado, tenemos la igualdad vista desde la perspectiva de género. No es una perspectiva femenina, es una perspectiva de género.
La perspectiva de género lo que me va a indicar es una herramienta de análisis para ver cómo estoy creando a mi hijo y a mi hija. Para que en temas cotidianos mi hija no esté en una edad en la que maneje y se me escuche el carro, a tu hermano, al maestro, a quien vaya pasando, porque no me puedo ir aquí de la comunidad, porque ya se me echó la llanta y no hay ningún hombre que me se vea. Oigo, digo, pues que el hombre, pues que no nació sabiendo cambiar una llanta, ¿cierto? La aprendió. Nosotros aprendimos también unas cosas, y ¿por qué no podemos compartir esos saberes? A lo mejor si tiene que ver un tema de fuerza, de la habilidad, pues las habilidades se aprenden, ¿vale? Entonces, pienso desde esa perspectiva, ¿cómo estoy educando a niños y a niñas dentro de mi aula, dentro de mi casa, en la comunidad? Mis hijos, mi hija, a las 9 me quiero aquí. ¿Y cuántas van? 8, que las acompañen tu hermano, ¿no? Que no vayan solas, ¿verdad? Que las entienda, pues será lo mejor y y tú, mi hijo, avísame que vas a llegar, ¿verdad? No estar con el pendiente. Entonces, claro, pues sabemos cómo está el entorno allá afuera, pero sí hay una crianza diferenciada desde los juguetes que les damos desde chiquitas. Es más, desde que empieza el tema de la planificación familiar, ojalá sea niño, para que cuide a las niñas, ¿verdad? Cuando nace. Digo, el niño, no estás pariendo a Superman, es un hombre, con sus vulnerabilidades, con sus situaciones, y no lo coloques en una situación también que le exponga. Y por otro lado, la niña también, ay, qué buena niña para que me cuide cuando esté viejita. Pues tampoco, ¿verdad? Porque parece que tenemos el monopolio de los cuidados y los quehaceres del hogar desde niñas. Regálale la planchita y el trapeadorcito, ¿no? Y ahí andamos renegando desde ese matrimonio. Porque obviamente lo repetimos, son patrones de crianza. Ahora, básicamente esos son los ejes y por eso es una responsabilidad de todas y todos. Aquí sí me gustaría que pudieran intervenir en algún momento, porque la crianza va a empezar. Hagan de cuenta que pongan su mano así, y hagan de cuenta que tienen un foco encendido. ¿Vale? El foco, por lo regular, cuando hablamos del tema de crianza, lo colocamos en el niño o en la niña, pero está incorrecto. Cuando hablamos de temas de crianza, el foco lo tenemos que voltear y nos va a pegar a nosotras y a nosotros. Entonces, ahora no es lo mismo que yo eduque para acá, que yo voltee y vea cómo estoy educando, por qué estoy gritando, por qué no tengo tolerancia, o cómo fue mi vida, cómo es mi historia de vida, yo cómo aprendí. Colocarnos acá nos responsabiliza y nos hace que interioricemos y, como dijo la maestra, empecemos a romper paradigmas. No sé si ustedes han visto en YouTube, en internet, TikTok, yo qué sé, un experimento de unos changos que ponen una escalera y hay una banana, unos plátanos arriba. ¿Sí lo has visto alguna? ¿Sí? Bueno, pues si no me corrigen, ¿eh? Resulta que son 5 changos súper hambrientos y hay una escalera con unos plátanos allá. Y salen los changos hambrientos y ven los plátanos y ahí van y quieren bajarlos. Y en eso les avientan un chorro de agua a presión, los lastiman y los tumban. Entonces intentan otra vez, el chorro de agua a presión los lastiman y los tumban. Quitan un chango y ponen uno nuevo. Y va el chango y los demás dicen, espérate, nos van a lastimar. Y pues se queda así. Después entra otro chango nuevo y va y le dicen, espérate, incluso el que nunca lastimaron. Y así son 5 changos nuevos viendo los plátanos, ¿no? Eso es un paradigma. ¿Qué tienes que hacer? Romperlo y bajarlo y hacer escudo, transgredir en una revolución social. Transgredir y bajarlos, romper el molde, romperla como nos dijeron que era lo que teníamos que crear, romper el molde de lo que me dijeron que era un buen hombre. ¿Qué es un buen hombre? Cuando dicen, escogete un buen partido. ¿Qué es un buen partido? Con lana, feo, fuerte, formal, ¿no? Y los guapos, ¿sí? ¿Cómo es un buen hombre? ¿O cómo es una buena mujer? ¿A quién elegí para ser mi compañera de vida? En el caso de la heterosexualidad. ¿A quién elegí? Alguien que me quiera de atiende bien. Es una buena mujer porque sabe hacer de
plan a reforzar los paradigmas que desde la crianza positiva y desde estos movimientos sociales se quiere cuestionar para ir cambiando poco a poco. Una de las formas de crianza aprendida fue la violencia física, como el borradorazo que les decía, o yo cuando iba en la primaria nos agarraban de aquí, de los diablitos. ¿A ustedes cómo les llegaron a pegar? Si es que les llegaron a pegar, porque creo que no, ¿verdad? En la primaria, algún vecino, o puede que a mí no, pero vi cómo le hacían a otras compañeras o compañeros. Mucho más presente o más visible a lo mejor que ahora, ¿verdad? Por ahí me contaron una historia, una vez aventó un mango, porque ya ven que las escuelas empiezan a hacer los mangos, y le cayó al maestro, y llegó con su anillo de así normalista, y llegó con el chicote escondido, dijo la mamá, y dice, ¿qué crees que le dijo la mamá? Pues le dejó otro aquí, por haber golpeado, ¿verdad? Antes de preguntar incluso qué había pasado. O peor, con sílabas, ¿qué hiciste? Antes de preguntar qué hiciste. Bueno, eran las formas de crianza aprendida, basada en este caso en la violencia física. Pero también tenemos otros temas aprendidos, que es el castigo corporal, o someter a esos niños y niñas a sobrecargas de su cuerpo, a incluso posturas incómodas por prolongados tiempos, pues para que aprenda que así no se deben de hacer las cosas. O también tenemos el llamado castigo humillante. Entonces, en las ceremonias del paso de edad, para que todo el mundo te vea lo más pesado que eres, ¿no? Quédate como quieras. O las orejas de burro, o lo que ustedes gusten, imágenes, ¿verdad? Pero que es algo que sea un escarmiento para la supuesta conducta o la conducta que está teniendo ese niño o esa niña, que yo pienso que con la humillación o con la exposición se va a remediar. ¿Cierto? Bien. Ustedes acuérdense o desacuérdense de las situaciones. Bueno, esas eran las formas de educar que entre comillas funcionaban o que podemos todavía decir funcionan. Yo, mira, soy ciudadano de bien y me ponía a mi mamá unas buenas hasta con el cable mojado de la licuadora, de la plancha, y mira, aquí estoy vivita y coreana. Bueno, vamos a ver, porque los índices de salud mental están por los suelos. O claro, aquí no dice nada, pero si reproduces esa práctica, quizás tus hijos, o con el entorno de niñez y adolescencia en el que estás, puede que sí le afecte. ¿Saben? Entonces, hace personas disciplinadas, educadas. En mi pensamiento y desde esa corriente, digamos, cultural, se piensa que funciona. Ahora, como una nota para tener los datos cuantitativos de todo esto, 6 de cada 10 niñas y niños entre 1 y 14 años, que es la población que ustedes atienden en su mayoría, ha experimentado algún tipo de violencia en el hogar, de acuerdo a datos de disciplina nacional. Pero solamente 1 de cada 20 padres acepta que le ha tratado con violencia. Es que yo no lo violente. Además, es mi hijo, yo lo puedo dar 3 chocolazos si yo quiero, ¿no? Es mío, no lo como si fuera un tema de propiedad. Por eso se decía al principio que se nos olvida a veces que son personas. Bien. El resto aprueba el castigo físico y humillante, y 3 de cada 10 padres aceptan que les han pegado porque están enojados. Ellos, no los niños. ¿Va? Ahora, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hizo un estudio. Del 2015 al 2022 reportó 85.952 lesiones con arma de fuego, arma blanca y otro objeto o elemento contra una niña, un niño o un adolescente. Es por eso que estamos aquí en el gráfico, que queremos molestar. Es porque los índices son realmente alarmantes. Y no estamos hablando de una quemadura de cigarro que de por sí es alarmante. Miren el mismo cara de tu padre, tampoco. Estamos hablando de armas de fuego, ¿no? De armas blancas. De enero a lo que va de este año, 83.030 llamadas al 911 por delitos de índole familiar. Bueno, los espacios, en este caso familiar, donde están adentro las niñas, los niños, las y los adolescentes. Y se acuerdan que decían la violencia negligente de la OMS, que vivir en un entorno de violencia familiar era violencia.
80.030 denuncias. Bien. El Informe Nacional sobre Violencia Infantil en México identifica 27% de las personas encuestadas que gritar no es una forma de violencia infantil. Ahí entra la crianza positiva. ¿Qué pasa cuando gritas? Te liberas, ¿no? ¿Qué pasa cuando gritas? Sacas energía, pero también desconectas. Y la crianza positiva se basa en la conexión que estableces con esa otra persona. Y un grito aleja, no une. Y si yo me la paso gritando, me la paso separando, abriendo brechas, y eso es porque no entiende, no cabezón. Una persona que me está gritando, yo sí puedo gritar, pero tú no. Por eso decía que volvemos el foco entonces un poquito para acá. Ahora, ustedes identifiquen la parte del día donde más estresados o estresadas están. En la mañana cuando me voy y se me hace tarde, en la noche cuando llego cansada y cansado. ¿Qué momento del día donde no me pueden decir nada porque ya cuando llego tengo que darle de comer y mamá me da de comer? Porque vengo cansada. ¿No entiendes que vengo cansada por ti, por darte de comer? Imagínense la culpa, ¿verdad? Mi mamá, mi papá, ¿cómo está? Por mí. Y bueno, los entornos escolares también hay presentaciones. Ahora, eso pasa cuando directo. ¿En qué hora del día es cuando puede explotar o cuando hay grito? ¿Por el niño, por la niña o por mi condición, por mi cansancio, por mi frustración o por mi estrés? Lo que voy a hacer es que a ese niño o esa niña se le eleven los niveles de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, la cual si la mantienes por un periodo prolongado de tiempo, empieza a tener síntomas. Ya no duerme mucho, ya no trae gripa, ya no trae alergia, siempre está inflamada de la panza, ¿verdad? Se le empieza a caer el pelo, ya lo llevamos al cine y no saben qué es, ya lo llevamos acá, ya tuvo que salirse de la escuela 2 o 3 veces. Necesito analizar el entorno familiar o comunitario en el que ese niño o yo me estoy desenvolviendo, porque mira, se me está cayendo el pelo como maestra. Y también puede pasar. Mujeres y niñas, solamente en el indicador mujeres y niñas consideran en el 51% que la casa es el espacio donde mayor violencia familiar hay. Casi la mitad, o más de la mitad. Ahora, ¿les puedo pegar o no les puedo pegar? ¿Verdad? ¿Violencia como regla o como excepción? En teoría no les puedo pegar, eso no es incuestionable, ¿verdad? Pero me enseñaron a pegar. ¿Y ahora cómo le hago? ¿Me van a meter a la cárcel? Puede ser eso. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora, ¿qué justifica el hecho violento contra una niña, un niño o un adolescente? Si partimos como un triángulo para realizar esto, vamos a ver que el triángulo lo partimos a la mitad, vamos a ver lo visible, de la maderita para allá es lo visible, y de acá para abajo estamos los invisibles. Aquí abajo está la cultura y la estructura. Abajo están las humillaciones, los homicidios, el maltrato, las violaciones, lo que alcanzan a ver los medios y la gente. Pero esto está sostenido por nosotras y nosotros, que es nuestra cultura y que es nuestra estructura. ¿Qué es la estructura o la violencia estructural? Una negación de necesidades por parte del Estado. La niña salió embarazada, dice la cultura, salió con sus amigos y te cásenlos. Y en la estructura dice, tráeme un tutor porque firme. Matrimonio infantil negado hacia tierra. Por el Estado mexicano de 2016-2017. Así, ¿qué fue lo que mató a la niña? Lo mejor, que tuvo un deceso por embarazo prematuro, que lo permitió y que pudo haberlo prevenido y no lo hizo. Esa es la estructura del Estado. Y acá es el que legitima y dice, sí, no, y no me va a estirar, no, entonces no. Y no se sabe que no lo quedó ahí. Y no es su padre, no es padre que importa que trabaje nomás en la vida. Eso dice la cultura. Y esto sostiene esos índices tan elevados todo el tiempo. Ahora, vámonos a la cultura. Y de por qué estamos sosteniendo aquello tan horroroso. Entonces dice, te pegué para que aprendas. Porque no aprendes de otra forma, no aprendes de otra manera. ¿Han escuchado
me duele, pero te quiero tanto que prefiero pegarte ahorita. ¿Qué? ¿Sí? Y el niño dice, pues ya no me quieras. Entonces dice, cuando llega la edad adulta, pues voy a aguantar el golpe porque me quiere mucho. Yo tengo la culpa de que no me porté bien, no tenía que haber salido con mis amigas, tenía que llegar ahí. Y pues como me quiere tanto, me cuida. Y pues me pega para que me pegue. Casi me saca a la calle como la segunda. ¿Bien? Eso no lo podemos normalizar por nada del mundo. ¿Ah? Te pegué porque más hemos justificado una agresión en lo personal, lo hemos visto que nos justifican las películas, las novelas, las vecinas, las madres, padres, familias, las maestras, por muchas cosas. Por ejemplo, si no le pegas, te pego a ti 2 veces y más fuerte. Y no llore, que no llore, que sabe que viaje. Es más, dejen que se baje, ¿no? Por eso es que la igualdad es uno de los principios de la crianza humanizada, ¿no? Que te voy a ayudar como niña, como su hermana, y la hermana, ¿verdad? Qué terrible, ¿no? Bien. Debería pegarte de verdad para que de verdad llores por algo. Ay, eso sí me llevó. Porque no me estoy fijando en sus sentimientos y en sus emociones, sino solo en su conducta. Y se me olvida que es un ser humano que tiene, que es afectivo, que es sentimental, que es emocional, que además tiene prácticas, conductas, actos basados en la creencia que yo le doy, que es lo que y ahora, tú eras como niña, me duele más a mí que a ti pegarte. O el famoso decir no, que es muy difícil que enseñemos hasta la fecha. Dale un beso porque te manda a mí. Oye, no, dale un beso porque te seguro a mí que yo quiero decir. Pero aparte se la lleven al cine, no te las palomitas, y no digan que no, esa menor. Los mensajes a mediano, largo y en corto plazo, porque en corto plazo ese niño está sintiendo temor, está sintiendo frustración, miedo, etc. O una más. Mija, ven, dame un abrazo. Ay, no, mamá, no, papá, no, tú estoy haciendo muy chida, un abrazo. Pero ya vas a querer y no te voy a tocar nada, no te voy a dar nada, déjame te voy a dar un beso de hermano, porque tú no quieres. No respetamos el no desde el principio. Y darle su independencia, autonomía, no quiere al rato, sí, yo te doy la disposición y se lo doy. Pero lo empiezo a chantajear porque simplemente no quiere darme un abrazo. Yo me siento que como se me viene encima porque digo, por tanto trabajo, no me quiere dar un abrazo. ¿Cómo es posible? Pues sí es posible porque es un ser humano independiente, autónomo en los momentos, con los sentimientos. Así tenga un añito, tenga ya 45 o 60. ¿Vale? Ahora, la violencia también ha sido normalizada como una vía para normalizarla, para decir no pasa nada. La chancla voladora y los chistes de la chancla voladora, el reatazo, el cintarazo, y aquello que nos causa una sensación de chiste, ¿verdad? En lugar de cuestionamiento de, oye, la chancla voladora vive tu lugar en la sien y romana. Todavía tiene las espaldas la cicatriz en la espalda de los cintarazos. Y eso es las marcas de un hombre de bien, ¿no? O de una buena mujer. Muy bien. Entonces empecemos a cuestionar cómo repercute ese tipo de actos en la vida de esas niñas o esos niños. Pues incluso hay estudios médicos, temas científicos, que dicen que nos afecta la maduración del cerebro del niño o de la niña, por supuesto. Tiene perturbaciones en el sistema nervioso, en el sistema inmunológico, limitaciones sociales, emocionales, incluso para asimilar los conocimientos. Y no he llegado a esto que tú se quedan igual, y pues no, ¿verdad? Alguien viene desde una familia, desde una historia, desde una condición distinta. Por eso el aula debe tener un enfoque interseccional. ¿Quiénes son mis alumnos? ¿Son neurodivergentes? ¿Son esto? ¿De qué situación? ¿De familia? ¿Qué onda? ¿Verdad? Para poder entonces saber cómo aplicar en este caso las competencias que ustedes les enseñan, que son los conocimientos, las habilidades y ahora actitudes. Comportamientos que causan enfermedades
inseguridades, ansiedades, depresiones o lo peor aún, la réplica de esos patrones de crianza en una edad adulta. Que eso es muy alarmante porque entonces no vamos a acabar jamás. Se dice que la igualdad va a tener unas miras próximas en el 2087, no más porque con la pandemia retrocedimos 15 años. ¿No? Vamos a 2007 casi. ¿Por qué creen? Pues porque hay 2 generaciones en promedio, ¿no? Ya nosotros de mejor ya no estamos, pero los niños de ahorita serán los adultos de esa época, adultos mayores. Ahora, el adecuado desarrollo integral es un derecho constitucional, no es una ocurrencia. Está en la legislación vigente en la materia, está en el marco jurídico del Estado mexicano. Y el niño o la niña debe de ser protegido de manera prioritaria. Esto lo dice la Convención de los Derechos del Niño. Dice, el Estado debe de protegerlos contra toda forma de violencia y contra quien sea. Por eso CIPINA, por eso la Procuraduría, por eso las familias de acogida, por eso los centros de resguardo, ¿verdad? Porque es mi obligación como Estado protegerles. El Estado es garante de derechos, quiere decir, los va a garantizar. Si las personas que les cuidan no les está haciendo, lo voy a hacer yo. Acuérdense de la estructura, y si no lo hace tampoco hay quien. Dios, no sé, ¿verdad? Y van comiendo, pues no, o sí, no sé, dependiendo de las creencias, pero no, debe de haber un Estado, en este caso garante. Y la Ley General de los Derechos del Niño reconoce que los niños pueden vivir y las niñas una vida libre de violencia y que de vivirla constituye un delito y se sanciona con la privación de la libertad de quien sea. Y si es un funcionario público, mayor, porque entonces hay una. Es más grave, digamos así, ¿sí? Porque quien lo debe de garantizar lo está haciendo cuando se trata de un servidor o servidora pública, ¿verdad? Entonces, es agravante, se ve. Entonces, no se justifica el uso de la violencia como forma de educación desde el marco normativo y se prohíbe explícitamente castigo corporal y humillante en la legislación actual, y más si se utiliza como un método correctivo disciplinario en la familia, en la escuela, donde ustedes gusten y quieran. Y en el 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a los artículos de la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños y del Código Civil Federal, y dice: ninguna institución educativa, deportiva, religiosa, de salud, de asistencia, etcétera, 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 puede suceder un castigo humillante o físico. Pero en el reglamento escolar dice: ningún reglamento está por encima de la ley y ninguna ley por encima de la Constitución. Y cuando hay una violación de la misma, entra el Código de Procedimientos Penales o el Código Civil a sancionar, porque entonces hay que armonizar los reglamentos escolares a la Constitución vigente, en este caso en la materia. Tienen derecho a una orientación, educación, cuidado y crianza en todos los ámbitos. Derecho a corregir sin señalar la prohibición de violencia, la cual perpetúa las violencias de posesión, son mis hijos, yo los educo como quiera. Resulta y resalta que por mucho tiempo se les dio este derecho a los padres y a las madres, e incluso al personal docente o directivo. Tú tienes derecho de corregir a ese niño o esa niña y educarlo, pero jamás decía, pero sin violencia no te pases. No decía, solamente decía que teníamos derecho a corregir. Entonces, eso que hacía que reproducía o perpetuaba la posesión sobre el niño, sobre la niña. Entonces, yo lo puedo corregir como yo quiera y como se me hincha, porque son míos y de mi propiedad. Entonces, la legislación vigente actual dice: no te equivoques, debe de ser sin violencia. Y aún así, hay algunas situaciones en la legislatura que necesitamos analizar, porque no prohíbe tácitamente, solo hace una mención, y las menciones se pueden manipular. ¿Sale? Castigo corporal considerado violencia familiar dentro de cualquier ámbito, y es una obligación del Estado prevenir, atender y sancionar esas prácticas, por lo cual podemos concluir que la violencia es prohibida, es ilegal, y las niñas y los niños son sujetos de derechos, son personas en desarrollo. No son objetos de protección ni objetos de cuidado, son personas que tienen autonomía, voluntad. Las personas adultas somos mediadoras en su desarrollo
y debe comenzar su formación en derechos desde la infancia, desde que están chiquitos y justamente tienen derechos especiales por la edad en la que se encuentran, por la etapa de desarrollo en la que se encuentran. No son necesitados de protección. En el ámbito jurídico se les veía como personas con incapacidad jurídica. No tenían, sí tenían, pero se les negaba, se les veía como personas con discapacidad, como que no tienen el razonamiento para decidir, etcétera, sin haber hecho a lo mejor algún estudio previo. Se consideraban como propiedad y por eso nacieron ciertas posturas sociales para defender los derechos de la niñez y la infancia. O han visto una marcha de niños y niñas por la Madero, ¿no?, reclamando sus derechos o reclamando las atrocidades con armas y todo eso que les hacen. No, entran los movimientos sociales precisamente a defender y a obligar, en este caso, al Estado. Tradicionalmente conocidos como débiles o dependientes. Para eso llega la Convención de Derechos del Niño y dice, no, es sujeto de derecho, acuérdate, debes de empoderarle los mismos. ¿Y cómo le hago? Pues en la currícula escolar. ¿No le hago? Pues capacita a la farmacia de papás. ¿Cómo le hago? Pues que dirige, impone, que se sustituye por qué. ¿Sí? Porque México ratificó y hizo el Estado parte de la Convención de los Derechos del Niño, por lo tanto se ve obligado a prevenir, atender y sancionar. Por lo tanto se ve obligado a hacer instituciones para prevenir, atender y sancionar. Por lo tanto se ve obligado a meter en la educación formal el prevenir. ¿Sí? Hay otras que se encargan de atender y hay otras que se encargan de sancionar, ¿verdad? Que me los llevo a mi casa, ¿no? Hay instituciones para eso, ¿vale? Y México firmó, entonces se comprometió. Y por lo tanto las instituciones ocupan presupuesto, ¿verdad? Y es donde entra las diputadas y los diputados. Y entra también la Constitución y el Código, en este caso, penal y civil. Ahora, ¿qué estaría pendiente de un poco? Identificar si en la ley estatal se define qué es el castigo corporal y el castigo humillante. Si no lo dejas al universo, y lo que puede ser para ti un castigo humillante, para mí no, ¿verdad? Necesitamos aquí aportar. Y luego hay que checar si considera el derecho a la orientación, educación, cuidado y la definición de crianza positiva, pero ya en la legislación. Ahora, revisar si viene el derecho, la obligación de las personas adultas a corregir y evitar el maltrato. Así viene obligatoriamente, a corregir y evitar el maltrato, pero no lo prohíbe de manera contundente. Sí, contundente. ¿Sabes? Solamente dice, evítate o abstente de hacerlo. Pero tiene que ser así como viene en el Código Civil o Penal, de manera directa, también en la ley. Ahora, tenemos varias obligaciones, como ya lo sabemos, me la voy a sentar. Dejar a los niños en la escuela es negligente. Que no lleguen por ellos también. De hecho, es ilegal. O el abandono en instituciones de asistencia es ilegal. 3 horas y no llegan. Y si es algo recurrente, es ilegal, cambia de seguridad pública. ¿Sí? De ahí se le pasará corona. Y de ahí entra la representación en suplencia, porque dicen no pasa nada, está pasando algo. Y ya se determinará qué hacer, ¿verdad? Muy bien. Ahora, veamos la disciplina. Para ustedes, ¿qué es la disciplina? ¿Han escuchado hablar de la disciplina? Puede ser una experiencia personal o lo que hemos escuchado. No tiene que ser la definición de Wikipedia. ¿Han escuchado compañeras hablar de la disciplina? Sí. Pues sería una serie de acciones que van encaminadas a que las conductas o los comportamientos de los niños sean como de bien común, ¿no? Que le beneficie a él, que le beneficie a sus compañeros, en este caso pues por la edad, y que cuando sea mayor pues igual, que haya un beneficio para él y para los demás. Así lo entiendo como de forma general. ¿Alguien más quisiera complementar? Disciplina podemos entenderla también como un tema militarizado. ¿Y cuál es otro lado para decir? Bueno, en la antigua crianza
Si recordamos, por ejemplo, en casa, si somos disciplinados, entonces tienes que guardar todas tus cosas, tienes que comer a tal hora, terminar de todo, pero así, o sea, como soldadito, ¿no? Sin derecho a, por ejemplo, a opinar, a querer algo diferente, y lo mismo en la escuela. O sea, en la escuela se tendría la disciplina como tengo el control, o sea, la persona que está a cargo tiene el control, y nada se puede salir de ahí, ¿no? De lo que se haya estipulado. Necesita, también soy mamá de marido, y había un niño así intacto, y era una delgada hermosa, y entonces sí, prácticamente de largo y sentadito, y yo recuerdo escuchar a las mamás y a los ojos, pero regular eran las mamás, y decían, ay no, mira qué buen niño, y el niño todo chamurroso, y la van a sacar a la oreja de la verga, ¿no? Y mira, y el tuyo, ay, porque es así también cortadito, mirando. Y yo preocupadísima dije, tú eres espinata, ¿por qué no se mueve? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Puede ser que tenga que ver con el carácter del niño en ese momento, pero vi que todas en esa mesa, en lo particular, no hablo de general, en esa ocasión, veían que ese niño era disciplinado y los demás no, porque no se movían, porque estaba intacto, no manchado y calladito, sobre todo calladito. Entonces eso ocasionaba cierta admiración y es cuando dije, entonces, pues, ¿qué es la disciplina, no? Entonces yo estaré educando una indisciplinada porque está desde que llegamos adentro de la alberca y no para, ¿no? Entonces ya me empecé a preocupar, dije, ¿estoy haciendo bien? ¿Me estoy haciendo mal? Entonces vamos a encontrar que la disciplina puede ser una disciplina impositiva, prácticamente militarizada, y hay disciplinas positivas. Una disciplina impositiva, ¿cómo va a ser? Basada incluso en el maltrato, en el chantaje, en evaluar, en la humillación. Porque sí, calladito te ves más bonito. Pero regular me dicen calladita, ¿eh? Ahí viene la pobre sirena, ¿verdad? Sirena. Violencia en comparación de la misma jeta de la familia de tu madre o de tu padre. Oh, imagínense ese divorcio y la niña con la cara de madre. ¿Saben qué sufrimiento va a ser eso? Los mismos modos de allá, ¿verdad? Como si no hubiesen sido comunión esa gestación, ¿verdad? Me elegiste, te espero, ya si es una violación, no entiendo, ¿verdad? Pero ni así se le hace eso a una niña o a un niño que decidieron traer al mundo. Por eso ya habla la otra. Entonces, comparaciones, no sabe el daño tan terrible que es no dejarles participar, como aquí estamos hablando de los adultos, tú no sabes, y decirle tú no sabes, tu hermano tuvo 10 y tú, ya ves, y mira, el otro me dije, muchas lágrimas en la ceremonia de la entrega de diplomas, y el otro dijo sus 7. Además, que hay 8 tipos de inteligencia, dice uno de los. Pero hasta me decía que hay cerebros hemisferios, luego hay cuadrantes, decía otro, luego dice otra inteligencia, y otro dice, uno son la programación neurolingüística, y otro dice son kinestésicos visuales, auditivos, y quizás es una bala para la música, pero no se le da la lógica matemática, yo qué sé. Yo necesito conocer a mi hijo y a mi hija para no estarlo comparando y mucho menos con la familia de allá. Allá sí son, imagínate qué daño tan terrible. Ahora, te calla a los adultos, decir que no sabe, solo quiere llamar la atención. Esas cuáles serían prácticamente sus consecuencias. ¿Cómo maneja el niño o la niña la emoción ante este tipo de comportamientos? El foco de acá, de los y las adultas. Para eso, para ti, como una tarea, ¿cómo debería de ser entonces la relación entre las niñas y los niños y yo como persona adulta, supuestamente capaz y madura? ¿Verdad? Podría ser horizontal, nadie manda sobre nadie, las cosas se hablan, se negocian, se debaten y se llegan a acuerdos. ¿Quién vota por eso? La canija, ¿verdad? O podría ser vertical, papá y mamá, maestro y maestro son quien, bueno, los maestros y maestras sí, porque hay ciertas normas, es un entorno formativo,
Pero hablamos de casa. Son quienes ponen las normas, los niños mandan, bueno, ellos mandan y los niños y las niñas obedecen. Punto, se acabó. Si lo haces bien, pues te doy un bonito kinder, si lo haces mal, pues una regla. ¿Sí? ¿Cuál podría ser la mejor opción? ¿Qué tal y le dice a mi hijo, y no quiere irse a dormir, el día siguiente tiene que madrugar y eso te llama por el teléfono? No se lo puedo quitar con nada, no me después de dormir. Porque le da miedo quitarle el teléfono, se pone como de ¿sí? O una niña que solo quiere comer papitas, le dejamos comer papitas como su único alimento, quiere decir que tiene que ser una relación tanto vertical como horizontal. Un poco de ambos. Imagínense, ustedes que son maestras y maestros en su mayoría, llegan y citan al padre o madre de familia y le dicen que el chico reprobó. De eso que la sala que viene a la calificación. ¿Verdad? Puede parar y se dirán, estos maestros ya no saben enseñar nada. Y les echa toda la culpa de la educación de sus hijos. Y incluso puede que se niegue, mi hijo no es así, mi hijo es un santo. O mi hija, ¿verdad? Es aquí los maestros y la escuela que ahora no enseñan y no sirven y no aprenden y puede que tengamos esa respuesta sumamente negativa por parte de las y los papás. Puede que también fuera que se culpe, yo tengo la culpa porque no estoy produciendo, que trabajo produciendo, entonces tengo a mi hijo encerrado con la vecina con mi mamá, entonces me entra la culpa y puede que mi hijo empiece a chantaje y se ponga buena la cosa. Y dialogar y resolver, eso es un arte todavía lejano, pero que es el más asertivo. Digo, hija, ¿qué pasó? ¿Y cómo te puedo apoyar? Mi hijo es un problema. No, mi hijo no es un problema, está en una dificultad. Pero aquí estoy yo para acompañar. O yo como maestra, medida de mis posibilidades, porque también tengo hijos, familia, todo. También. Entonces, se supone que es pasar de la culpa a culparse a dialogar y a resolver en conjunto, desde el respeto, desde el amor y desde conocer cuáles son sus necesidades y por qué llegó a esa calificación y que sepa que su esencia y su ser no lo define una calificación. La calificación define el conocimiento que tiene sobre algún tema, pero no lo define como una persona. Yo todavía me sé de efeméride de segundo de primaria, porque era casi la repetición y si no venía la sanción. Díganme qué dije, no sé, pero no más la sabía, hasta cantadita. Sin una reflexión, más tarde. Ahora, padres no tienen la misma edad de sus hijos, se supone que tienen la madurez, la responsabilidad para saber lo que es más conveniente y lo que ellos o ellas quieren y necesitan. Sin excusa, debe de estar basada la crianza en el respeto. Sus hijas y sus hijos merecen respeto. ¿Cómo le voy a dar yo decirle, no, esto, pero ese niño es uno merece el respeto curioso a su madre, a su padre, si soy maestro o maestra más, por un tema moral y además ahorita por un tema legal. Ahora, en el amor, y suena muy romántico, pero es la realidad. Si ustedes eligieron el magisterio por convicción, felicidades, lo eligieron por amor. Cuando tienes una motivación intrínseca que lo haces hasta sin que te paguen, que te pagan mejor, pero que siempre terminas teniendo eso. Entonces lo haces por el amor. Tú tienes un hijo por el amor, por eso dicen que la maternidad la mejor es la deseada, porque la haces desde el amor. Y ustedes que se dedican a trabajar con niñas y niños, tienen que ser desde el amor. Pero a mí no me gustan los niños, pero ahora le toca primero maestro. Imagínense que es tragedia para ustedes y para el niño, o para la niña que van a tener. Por eso se habla de la crianza y ese acompañamiento va desde ese intrínseco, desde el amor, desde el buen trato, desde el diálogo, la escucha. Siempre se debe de escuchar, tomar en cuenta para que se tome la mejor decisión. Y va a haber decisiones que ellos puedan tomar y va a haber unas que no pueden tomar. Comer chips todos los días no, pero a lo mejor sí puedes elegir vestirte, ¿verdad? Y ahí sí,
necesitan disponibilidad. Por eso se supone que los grupos son más chicos, ¿no? Las aulas son 60 alumnos por salón. Entonces ahorita igual. Pero se supone que es un tema un poco más personalizado, porque se necesita disponibilidad para crear a una niña o un niño. Y las mamás y los papás con mucha más razón. Y si la estructura no te deja la posibilidad, pues tienes que hacer un espacio. ¿Cuánto tiempo hablas con él? ¿Cómo te fue? Vamos a sentarnos, a ver, ¿por qué estás llorando? ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo puedo ayudar? No, 3 segundos es mucho. Parece que economizamos el tiempo para hablar con ellas o con ellos, hablo desde el entorno familiar y generalmente, ¿verdad? Pero explicarles qué pasó y volver a platicar, a jugar, pareciera que estás perdiendo el tiempo. Mejor que se vayan a jugar con los amigos. Los vínculos de confianza es de lo que hablo y sería lo ideal. No hay una receta mágica más allá del respeto, el amor y encontrarte en una crianza, en este caso positiva para ellas o para ellos. Consecuencias, pues estas, ¿no? La escalera de la violencia infantil, deberíamos de cuidar cómo nos relacionamos con ellos o con ellas, porque así se van a relacionar con quien crean más débil. Puede ser un perro, puede ser un gato, puede ser un niño en la escuela, una niña en la escuela. Eso lo tenemos que frenar con más ejemplo y menos sermones. No se vale. Diles que no estoy. ¿Qué te estás echando mentiras? ¿Quién te enseñó eso? Pues no, pues quién. Pues sí, con ejemplo, con el trato. Entonces, la disciplina positiva va a ser esos límites firmes, claros, razonables, ¿verdad? Dignidad, amor, igualdad. No tratarles como una persona adulta porque no son unas personas adultas. Necesitamos no pretender que ellos vean como yo veo la vida, sino desde un poco de empatía. Veo sus necesidades y no que se adapten a las mías, o al menos que se llegue a algún acuerdo. Y checar la realidad en la que ellos se encuentran, ellas físicas, cognitivas, afectivas. Eso me va a permitir establecer un diálogo. Y ya estoy concluyendo. No es una ausencia de autoridad. Pasamos del poder y la violencia al amor y al vínculo. Se necesita generar vínculos. El gritar no va a generar vínculos. El humillar no va a generar vínculos. El exponerle no va a generar vínculos. ¿Sale? ¿Cómo le pongo límites? No le puedo decir nada. Sí le puedes decir con respeto, con asertividad, con amor. Ay, está diciendo por los cuentos. Quiero que me va muy bien con mis hijos. A que ver. Puedes estar pensando eso. Pues es que también ya tiene 20 años siquiera que se parece desde los primeros 1000 días a partir de los 3 años. Después no es imposible, pero va a costar más trabajo. Son la consecuencia de lo que hicimos desde el día 1. Si no pusimos esos límites a tiempo, si no generamos los hábitos, si decían no hagas hijo porque lo hagas en el huevo. No le voy a generar el hábito de lavar el traste, es un ejemplo, ¿verdad? De lavar, de hacer una tarea a tal hora, etc. Ahora, el cambio de la crianza no se pierde autoridad, se acompaña del miedo al respeto. ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Con miedo o con respeto? ¿Tus alumnos o tus alumnas? ¿Te sueñan? Yo tenía una maestra que le decía, no voy a decir nombre, pero decía que era más fuerte que el amor. Las soñabas, estabas el fin de semana pensando en ella, te despertabas pensando en ella, así, de amor, ¿verdad? Ustedes son más fuertes que el amor para sus hijos, que los quieran desde el amor y no desde el temor. La repetición versus la reflexión, tanto en los aprendizajes cotidianos como en los aprendizajes, en este caso, formales. Contacto físico, somos un espacio de resguardo, de amor para aquellas personas que acompañamos. Si ahorita tiembla, ¿quién le va a hablar primero? A esa persona que empezaron a hablarle, son la persona o que confía en ustedes, que sienten seguridad en ustedes y que ustedes se ocupan. No se preocupen de la persona, del niño o de la niña, ocúpense. Es extraterrestre, preocupado por mi hijo. Ocúpate, ¿verdad?
y es lo que